Iniciamos con nuestra clase 5 de Matemáticas 2. Esta es la parte teórica que viene a continuación de la parte práctica que habíamos empezado el día de ayer. Y entonces en esta revisión, si vemos en contenidos, básicamente lo que vamos a estar viendo es parte de lo que estaba en la práctica de ayer, que es esta idea de comportamientos en diferentes registros, como para que quienes miran la componente teórica y a lo mejor no miraron la componente práctica, es esta articulación entre qué leo de un registro tabular o en tablas, qué leo del algebraico y qué leo del gráfico, y unas nociones de continuidad de una función, pero van a ser nociones, lo profundizamos en la clase que viene, y algunos problemas de administración y economía. Recuerden que vamos a estar viendo problemas y ejercicios, básicamente es un problema y varios ejercicios. Los ejercicios básicamente lo que nos ayudan es a escribir y argumentar, ver en diferentes registros, así que precaución en ese sentido, porque muchas veces uno se puede quedar en los ejercicios en la parte mecánica, nada más. Yo veo y bueno, ya está, porque a lo mejor fui a un profesor particular, me enseñó cómo calculo límites. Y acá no es solo, no nos interesa el cálculo en sí del límite porque uso el software. Lo que nos interesa es cómo puedo escribir y argumentar y qué veo en los diferentes registros. Porque yo puedo entender si uno tuviera que hacer un cálculo más matemático en algún momento y entonces no tengo software, entonces ahí es importante saberme determinadas cuestiones matemáticas. Así que cuidado en ese sentido, por eso esa precaución así muy grande, porque acá lo que nos interesa es argumentar, qué leo, cómo lo veo, qué estoy analizando, y eso es escribir lo que estoy viendo, más que el resultado. Hacemos énfasis en eso porque si no, uno puede llevarse una mala lectura después para parciales y exámenes. Nos vamos a un primer problema, vamos a tomar una primera parte, después se los dejamos el resto a ustedes, pero es como para afianzar funciones que aparecen en la teoría económica y entonces nos dan una tabla de valores donde se registran cantidades, el precio que va a tener estas cantidades dado en dólares por toneladas, costos, y lo que nos piden es analiza y fundamenta el comportamiento que tiene a largo plazo la demanda, los ingresos por ventas, los costos totales, como para llevarnos así alguna idea y estas expresiones que decimos en la teoría económica, la idea de ¿qué es a largo plazo? Bueno, a largo plazo lo que estaríamos pensando es cierto que tendríamos que tener en función del tiempo, acá no sería exactamente acá a largo plazo, sino uno pensaría, bueno, pero a largo plazo también lo puedo ver es que vaya a producir mayor cantidad de toneladas, o sea, cantidades de un determinado producto. Porque si no, la idea de largo plazo es en el tiempo. Entonces acá estas palabras hay que ser cuidadoso cuando las usamos porque la idea de largo plazo usamos en la noción de tiempos. Lo que vamos a hacer va a ser rápido. Yo ya lo tengo cargado porque ya sabemos hacer algunos ajustes, pero miramos algunas cosas y me quiero pasar después a estos registros y ver qué vemos en cada uno de estos registros. Me voy a pasar a GeoGebra. Al pasarme a GeoGebra, yo ya tengo una idea acá es, vamos a ver, por ejemplo, la demanda, que demanda básicamente lo que vamos a estar relacionando es cantidades con el precio. Si quiero analizarlo desde un punto de vista matemático, lo que estaríamos diciendo es, estamos colocando el precio que está dependiendo de las cantidades. Ojo que esto no es dólares, sino que acá está dependiendo un precio que está dependiendo de las cantidades. Así que esto es dólar por tonelada. Acá es 67,03 dólar por tonelada. No me está diciendo que para 20 yo pago 67,03, sino que es el precio dólar por tonelada. En el registro tabular, si nosotros lo vemos, ¿qué estaríamos viendo? ¿Qué es el comportamiento que tiene una demanda? Que al aumentar la cantidad, estamos pensando que, bueno, uno dice, bueno, esto pensamos en esta idea de largo plazo, pero ese largo plazo lo traducimos es aumentamos la cantidad, estaríamos viendo que el precio por cantidad disminuye. Claro, porque la idea de la ecuación de demanda está puesta desde el punto de vista del consumidor, que va a consumir mayor cantidad de un producto si el precio por unidad, por tonelada en este caso, es cada vez más bajo. Uno podría decir,
Bueno, sabemos que los precios por tonelada no podrían tomar valores negativos, vienen descendiendo. Lo que no me puedo dar cuenta rápidamente, esto sí son cosas que nos interesa que ustedes aprendan a leer, es que si yo veo en la tabla, no es tan fácil darse cuenta la tasa de decrecimiento. Sí me puedo dar cuenta, por ejemplo, acá es muy obvio que la tasa con que aumentan las cantidades, las veo que van de 20 en 20, 0 a 20, 40, 60, 80. Sin embargo, no es tan fácil ver si la tasa, en este caso, es constante. De ahí viene la importancia de pasarnos a un registro gráfico. Entonces, creamos la lista de puntos, acomodamos esto, ya lo tienen de la unidad número 1, ajustamos acá hasta que se vaya a ver un poco más allá de, ahí vamos a colocar, descendemos, miramos y uno dice, ahí está. Vamos a ordenar. Recuerden que esto uno no lo explica, esto es una cuestión para nosotros hacer una mejor visión y si les gusta, ordenan por tipo de objeto. El punto, yo le voy a sacar la etiqueta porque si no me quedan esas letras tan grandes que me quedan feo. Acá les queda a gusto de ustedes, si los quieren cambiar de color, eso uno jamás va a estar explicando y entonces le cambio de color y los coloco rojo. Pero lo que sí veo de este gráfico, que la tasa de decrecimiento no es la misma. O sea, no es, si fuese la misma por cada uno de ellos, me habrían quedado sobre una recta, como habría sido estos puntos que van de 20 en 20. Y lo que puedo ver es que inicialmente tiene una tasa de descenso, así, del 100 al 67,03, que es mayor de la que va del 67 al 44,93. Lo estaría viendo acá. Y cada vez que aumenta en 20 en 20, la tasa viene disminuyendo. Podríamos ver entonces que a medida que las cantidades se vuelven cada vez más grandes y el precio tender a cero, si lo vamos a mirar, porque me tengo que ubicar que es una ecuación de demanda, no podríamos tener un precio negativo. Nos quedaría por ajustar la función, podemos probar, a ver, ser una exponencial, puedo probar lista 1, y nos podríamos quedar por ahora, tendríamos que ver el ajuste, pero esto lo vamos a saltar porque si no nos quedamos en la unidad número 1. Tendríamos que ver qué es lo que ocurre. Ahora, si nosotros miramos esta expresión, es difícil a veces ver cuál es el comportamiento. Sin embargo, lo podemos analizar al comportamiento desde la expresión que yo tengo aquí. Miremos, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a intentar cambiar algunas expresiones y empezar a entender matemáticamente qué es lo que hacemos. Tengo un exponente aquí que me dice que esto es la cuenta que voy a colocar acá. Pensemos que el valor de X para nosotros son cantidades, que van a ser positivas o eventualmente cero, que la estoy multiplicando por un número que es negativo, el menos 0,02. Al multiplicar un número negativo por un número positivo, como son las cantidades, esto me queda un número negativo. Y me va a quedar un número cada vez más grande, el menos 0,02 en valor absoluto. O sea, si lo considero positivo, es un número cada vez más grande. Pero ¿qué significaría que tengamos un exponente negativo? Que tendríamos que ver que la base de esta potencia está en el denominador, o que hay que invertirlo. ¿Y cuál es la base de esa potencia? El número E. ¿Y cuál es el número E aproximado? Y 2,71, si lo quiero redondear. Quiere decir que el 2,71 va en el denominador, con un exponente arriba que es cada vez más grande. Bueno, pero si le voy a colocar el 2,71, un exponente cada vez más grande, 2,71, un exponente cada vez más grande, me queda un número cada vez más grande. Y si me queda un número cada vez más grande, el denominador se hace un número cada vez más grande. ¿Y el numerador qué quedó?
99,98, que es fijo. Bueno, pero si 99,98 lo voy dividiendo con números cada vez más grandes, la cuenta tiende a cero. Esos son los análisis que nosotros pedimos que se detengan a analizar y son los diferentes registros. Ya lo hacemos ahora con números, retomando lo de la clase pasada. Pero eso es lo que nos interesa, más que la cuenta, porque la cuenta mecánica la hace un software. Pero esto, el análisis de entender esto, no es tan simple. Esto es entender los objetos matemáticos que están de fondo. Y tengo una ventaja. Si yo no estoy convencido de que esto ocurre de esta manera, puedo hacer las cuentas. ¿Qué sería hacer las cuentas? Voy a colocar acá, a ver, ¿cómo me quedaría? Hago cuentas. Voy a colocar acá, voy a hacer solamente de este pedacito. Este pedacito en realidad es, voy a mirar, es e elevado a ¿quién? Menos 0,02 multiplicado por la cantidad, que es esto. Y tiramos un enter y me dice un 1. Ajá, miramos. Aceptamos, perdón, acá me fui. Y entonces ahora no me deja. Que ahí me quedó 0 y entonces ahí me da. Miramos esto. Esto es lo que estaría quedando. Está multiplicándose. Me puedo hacer cuentas para interpretar qué estoy haciendo en cada uno de los casos. Me queda e elevado a ese valor, e elevado a este valor, e elevado a ese valor. Ajá. ¿Y qué cuenta me estaría dando entonces en esto que estaría haciendo? Bueno, 99 multiplicado por ese valor. Bueno, pero es un valor que es prácticamente 0, entonces la multiplicación me va a quedar casi 0. Lo puedo ver en los diferentes registros. Me pide también que analice qué ocurre con la función de ingresos. Y uno dice, ¿cómo era la función de ingresos? Podríamos hacer diferentes cuentas. Podríamos hacer así. Puedo sacar la cuenta de ingresos. ¿Y cómo saco la cuenta? Voy a borrar estas cuentas. Y los ingresos son las cantidades multiplicadas por el precio por cantidad. Y ahora extendemos y vemos qué comportamiento arroja en este caso. Otra vez que me va a dar error en la entrada. Ahí está. Puedo ver algunos comportamientos. ¿Qué estoy viendo? Que los ingresos acá crecieron, crece, pero ahora comienzan a decrecer. Y uno dice, ¿y qué pasa si las cantidades se hacen cada vez más grandes? Que si lo estaríamos pensando, bueno, una pyme que es a largo plazo va a pretender que haga cantidades cada vez más grandes de producción para engrandecerse como empresa. No me queda tan claro hacia dónde van estos valores en la tabla, pero lo puedo ver y cambiarme de registro e irme a la parte gráfica. Pero ¿cómo obtengo, en este caso, la función de ingresos? Y bueno, es precio multiplicado por cantidad, pero el precio está dado por la función de demanda. Así que en nuestro caso sería precio es la función F, multiplicada por la cantidad, por X. Ahí está. Claro, la tengo que ver ahora cuál es la función. Es esta la función. Yo voy a quitar ahora la lista, voy a quitar acá los puntos, voy a quitarme la función de demanda, voy a quitarme acá este texto y acá estoy viendo, este es el comportamiento que tiene la función de ingresos. Se logra unos ingresos máximos, lo podría mirar más o menos acá, cerca del 50. Si me voy al registro tabular, era acá. Me dice, sí, mira acá. Yo lo estoy viendo como que es el 60, es el máximo. ¿Lo puedo buscar? Sí, en el software lo puedo buscar. Busco así, le digo extremos, quiero ver, y me determina, me dice que es el punto J. Lo busco. 50,01 era el valor, o sea, 50. Del registro tabular podría haber llegado un error, decir que el máximo estaba en 60, cuando en realidad el máximo se encuentra para 50. ¿De cuánto es el máximo? 1839. Claro, es más grande que 1807. ¿Y qué pasa con este comportamiento cuando las cantidades son cada vez más grandes? Y bueno, el comportamiento veo que los ingresos tienden a ser
ceros, nulos. ¿Por qué podría explicar eso? Y claro, porque lo que estoy pensando que los precios por tonelada son prácticamente nulos. Y entonces estaría pensando, si lo miro desde la postura del consumidor, que pretendería que me compra mayor cantidad si el precio es cada vez más bajo y si los ingresos van a ser cada vez menores. Nos interesan esos comportamientos. Nos vamos ahora a hacer un pasaje por algunos registros. Entonces, no olviden que para escribir y articular estos tipos de problemas y los que vienen, nos interesa que ustedes articulen qué leo en una tabla, hasta dónde leo y qué información me arroja, qué leo en las fórmulas, que sería un registro algebraico, qué leo en la gráfica, en el registro gráfico, y cómo lo puedo articular. Esto sí se ve en la tabla, se corresponde para acá, acá veo el máximo que no se corresponde exactamente con lo que podría estar viendo. Eso nos interesa que ustedes aprendan porque tienen como ventaja que pueden usar el software. Entonces la parte mecánica, cálculos, no tiene sentido decir, lo quiero calcular a mano, digo a mano es hacer una cuenta aparte, cuál es el máximo de esta función, que sería muy engorroso y el día de mañana ustedes no hacen las cuentas a mano, sino que se apoyan en software, calculadoras científicas. Nos vamos a un ejercicio más que un problema 2 y retomamos lo de la clase práctica de ayer. Nos dan una función y en este caso uno tendría que decir, bueno, ¿cuál es el dominio? Que era lo que ustedes veíamos ayer con Jaime en la clase práctica. Entonces decíamos, bueno, ¿cuáles son matemáticamente los valores que le puedo estar dando a esta función? Si lo veo desde el punto de vista de funciones, se llaman funciones racionales. Racionales significa que es una razón, una división, y en particular entre dos funciones polinómicas. Si miro en el numerador es una polinómica de grado 1 o una función lineal, y en el denominador una polinómica de grado 2 o las funciones cuadráticas que uno podría estar mirando. Miro cómo determino los dominios. Son los valores, asumo de entrada que tienen que ser todos los números reales desde el punto de vista matemático, pero le quito valores que yo no podría hacer cuentas dentro de matemática. ¿Como cuáles? Bueno, divisiones por cero, raíces de índices par y radicandos que me queden negativos, logaritmos negativos o iguales a cero. Bueno, hay un grupo, es más, uno hasta lo puede probar con software. Como es un polinomio, en este caso son los valores que hacen cero el denominador. Acá es fácil, ni siquiera tengo que recurrir al software, pero si no lo puedo buscar en el software. ¿Cuándo se hace 0 x cuadrado menos 4? Pongo soluciones de la ecuación x cuadrado menos 4 y me dice, y con el 2 y el menos 2. Entonces le tendríamos que quitar el valor menos 2 y 2. Y acá vienen nuestras preguntas. Si uno le quita el menos 2 y el 2, analicemos los comportamientos cerca del menos 2 y del 2. ¿Y qué significa cerca desde el punto de vista matemático para nosotros? Es decir, ¿qué ocurre cerca del x igual a menos 2 y del x igual a 2? Y número, no voy a ponerle, veíamos ayer, decíamos, no puedo encontrar cuál es el número que le sigue, como con los números naturales, que uno dice, ¿cuál le sigue al número 2? El número 3 en los naturales. Sin embargo, en los números reales no tengo cuál es el siguiente, no podría ordenarlos, sino que entre dos números reales tengo infinitos números reales más. Entonces, esas nociones las usamos en economía. Acá analizamos la idea de tendencia, pero lo que quiero traer es decir, ¿por qué nos interesa analizar esta idea de tendencia? Leemos un poco lo que podemos encontrar en Internet rápidamente. En economía, el concepto de tendencia es un concepto importante en el estudio de series temporales. En particular, es esencial para el enfoque técnico del análisis de mercados. Todas las herramientas usadas por el analista técnico tienen un solo propósito: detectar y medir las tendencias del precio para establecer y manejar operaciones de compra-venta dentro de un cierto mercado. Esa es la importancia para nosotros. Entonces, lo trabajamos con problemas, pero al mismo tiempo también nos interesa que ustedes comprendan matemáticamente qué es lo que ustedes pueden estar haciendo. Muchos de ustedes, incluso a lo mejor dentro de, ya sean licenciados en administración, licenciados en economía o contador público, hasta tienen la posibilidad de trabajar enseñando en el área de ciencias económicas en universidades y pueden estar trabajando y apoyando hasta el área de matemática. Por eso es importante que manejen objetos matemáticos como les queremos enseñar. Bueno,
Yo no me voy a poner a hacer en software, sino lo que quiero es mostrar esos análisis porque los tienen en el material teórico. Acá lo que me quiero quedar es, bueno, ¿cómo lo analizamos? Entonces veíamos, es más, si esto lo analizábamos, ayer lo decíamos con el software les daba hasta una respuesta, si hacían la cuenta acá, y le decían, esto tiende a un determinado valor o no, en este caso particular no, pero había que ser cuidadoso con las respuestas que daba el software. Una precaución que había que tomar en estas cuestiones es redondeos de la cantidad de decimales que arroja el software, porque si lo llego a dejar con 2 decimales veo que no cambia nada, que es todo 0,25. Y acá, cuando hacíamos el registro tabular, miramos en el 2, si yo miro en la gráfica, por ejemplo, veo como que no pasa nada. Si no veo la parte algebraica, ¿cuál era la parte algebraica? Esta que está acá, que yo veo que el 2 no se lo puedo dar. ¿Por qué 2 no? Porque me quedaría esto, 2 menos 2 me queda 0. 2 elevado al cuadrado es 4, menos 4 es 0. 0 dividido 0. Y la división por 0 carece de sentido. Si lo pruebo en una calculadora me daría un error, pero no tiene sentido dentro de matemática. Sin embargo, cuando lo veo en la gráfica, no veo absolutamente nada, como diciendo, pero ¿cuál es el problema con el 2? Acá parecería que es normal. No, es que el 2 no se lo estoy dando. Pero como existen infinitos números reales, no, ¿cómo hace un programa que tiene que graficar por píxeles? Claro, se ve continua, vamos a decir, usar la palabra así, muy intuitiva para nosotros, continua es, no está cortada ahí la gráfica. Sin embargo, cuando hago el registro tabular, para el 2 no está definido. Es más, me aparece un signito de preguntas, como aparece en la clase práctica de ayer. Se lo decimos como para invitarlos a ustedes que vean la clase práctica de ayer. Y mirábamos los números cercanos. Y ese cercano no es irme al 0, 1, 2, hacer una tabla cualquiera. Colocar los números de manera cercana sería hacer esto. Me acerco por la izquierda, pero claro, el 2 está aquí en el registro gráfico. La izquierda sería lo que tengo números más chicos, pero en el registro tabular es lo que me quedó arriba. Acercarme es mirar. El 1,9, si lo veo acá, estaría a la izquierda, pero el 1,99 está un poquito más a la derecha. El 1,999 está un poquito más a la derecha, entonces me estoy acercando al 2. Y cuando miro qué pasa con los valores de la y, de la i o de la función, miro acá en la dirección del 2 y están cerca del 0,25. Es más, veo que son números más grandes que 0,25. 0,256, 0,25, 0,63, 0,63, 0,25, 0,006. Esto tiende a ser un 0,25. Y ahora lo analizo desde el lado derecho. Me paro en el registro gráfico a la derecha. No me sirve irme al 4, al 2,5. Están muy lejos. Algo cercano, el 2,1. Pero miren dónde aparece acá en la tabla. Acá, abajo aparece en la tabla, pero cuando los leemos decimos a la derecha o la izquierda, y uno dice, pero si estoy arriba y abajo, es que alude a la izquierda o la derecha si lo vemos al eje horizontal, el eje de las abscisas, porque lo tenemos orientado de esa manera, decimos izquierda y derecha. Pero la lectura la hacemos desde esa manera, desde algo que está más abajo y me aproximo al 2. Y estaría viendo lo mismo que si me aproximo al 2, acá, 2,1, 2,01, 2,001, los números se aproximan al 0,25, que es lo que vemos en esta gráfica. Matemáticamente, ¿qué decimos? El límite, cuando el x tiende a 2 de esa función, esto es algebraico, tiende al 0,25. Lo vimos desde la tabla, lo vimos desde la gráfica. Pero ¿cómo hacemos el tratamiento algebraico? ¿Y cuándo darnos cuenta si vale la pena hacer un tratamiento algebraico o no? En el caso del 2, si lo reemplazo en el numerador y en el denominador, da 0 en el numerador y da 0 en el tanto numerador como el denominador. Eso me dice que el 2 es una raíz tanto en el numerador como el denominador, así que puedo factorizar esos polinomios. Entonces podríamos hacer un análisis. Esto es lo que veíamos gráficamente.
por la izquierda, por la derecha. Miren cómo leemos esto. El límite de la función, cuando el x tiende al 2, no decimos al 2 elevado a la menos, sino es por la izquierda. Y miren lo que pasaba en la tabla. Lo veíamos en la tabla, lo que estaba arriba. Y el 2 cuando está elevado a la más, no, es por la derecha. Uno dice, pero si en la tabla estaba abajo, claro, pero es mirarlo en el registro gráfico. Coinciden. Ahora miremos acá, guarda, decimos el límite existe, la función no es continua en el x igual a 2, y presenta, si la queremos clasificar, esto les vamos dando elementos que aparecen en la unidad, pero refinamos en la unidad siguiente, se llama una discontinuidad evitable. ¿Por qué sería evitable? Porque no existe el valor de la función, pero sí existen los límites laterales y son iguales. ¿Cómo hacemos ese tratamiento algebraico? Bueno, habría que factorizar. Le puedo pedir al software que factorice si yo tengo el numerador y el denominador si no me doy cuenta. Por eso pedimos que ustedes interpreten, porque puedo apelar al software y les dejamos que ustedes aprendan también a buscar cómo se factoriza en el software. Si no, nos consultan en la clase práctica. Profe, no lo encontré. ¿Cómo es que puedo factorizar el denominador? No me doy cuenta. Si lo miro, básicamente es así. El numerador es lineal, así que quedó x menos 2. El denominador se puede, si lo veo matemáticamente, es una diferencia de cuadrados, se puede expresar como x menos 2 por x más 2. Esto lo brinda el software. Ni siquiera se los pedimos que ustedes manejen estas cuestiones de, es una diferencia de cuadrados. El que lo maneja, excelente, lo puede manejar y lo incorpora. Pero sí nos Profe, interesa. Sí, y en ese caso, en la diferencia cuadrado se calculan las raíces, ¿no? Tanto de x exactamente. cuadrado como Sí, el de 4. Ah, sí, exactamente. Puedo calcular las raíces o le puedo pedir al software, vamos a hacerlo. Vamos a mirar porque está muy bien la pregunta. Vemos las diferentes alternativas. Para que ustedes sepan que nos vamos a ir a vista, a cálculo simbólico. Vamos a colocar acá. Podríamos pedir, vamos a ver todas las opciones, soluciones de una ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? X al cuadrado menos 4 igual a 0, porque lo que quiero ver es cuándo es igual a 0. Me dice que es el menos 2 y el 2. Podría poner resuelve una ecuación en X. ¿Cuál es una ecuación? Es X al cuadrado menos 4 igual a 0. Fíjense en que esto no me resuelve cómo se factoriza. Y si no, uno puede decir, ¿no será factoriza? A ver, factoriza, miro para acá. Sí, me dice que factoriza un polinomio. ¿Cuál sería el polinomio? X al cuadrado menos 4, por ejemplo. Y ahí está, me dice, factorizado es x menos 2 por x más 2. Si lo sacaba por soluciones, esto no me lo resolvía totalmente. Solo me dice cuáles son las raíces. Y me tengo que acordar que, ¿cómo lo factorizo? X menos una de las raíces por X más, X menos cada una de las raíces. X menos menos 2 me va a quedar X más 2 y X menos 2, el X menos 2. Entonces, ustedes tienen las alternativas de valerse del software. Por eso nos interesan las interpretaciones que hacemos de esto más que el cálculo mecánico, porque el cálculo mecánico les damos la opción de hacerlo con el software, mientras que la interpretación es de ustedes. Así que esto, si no me lo sé de acá, lo saco con el software. ¿Para qué me sirve esto? Para hacer una simplificación, pero guarda ahora. Ahora vienen las cuestiones matemáticas finas. En realidad, estas expresiones matemáticas que estamos encontrando las puedo hacer acá. No son exactamente las mismas funciones, porque si yo miro esta, no le podía dar ni el 2 ni el menos 2. Y esta no le puedo dar el menos 2, pero sí le puedo dar el 2. Son funciones distintas. Uno dice, no estoy convencido. Vamos al software. Vamos a ver por qué no estaríamos convencidos. Las vamos a graficar. Y vamos a ver, uno dice, vamos a borrarnos acá, vamos a borrarnos funciones. Borramos, yo voy a borrar todo para que nos quede limpio.
¿Cuál era la función? Paréntesis, era x menos 2 dividido x al cuadrado menos 4. Esa es la función. Quiero volverme, ¿cuál era la función? X menos 2 sobre x cuadrado menos 4. Y quiero ver sobre 1 sobre x más 2, que es la otra. ¿Por qué estamos diciendo que no son exactamente las mismas? Por más que ustedes digan, pero sí son. Entonces es 1 sobre x más 2. Uno dice, pero ¿cómo que no? Sí son la misma. Acá es cuando uno maneja toda la cuestión. Perdón, acá vamos a cambiar la escala. Uno me dice, ¿cómo que no? Son las mismas. Sí, miremos. ¿Por qué no son las mismas? Miremos. Gráficamente, claro, las vemos como solapadas. Es más, si las vemos acá, uno dice, sí, son las mismas. Probemos acá. Voy a colocar casualmente el valor 2, que es el valor que tenemos acá en cuestión. Lo voy a poner 2 veces. Y lo voy a reemplazar en la f primero. ¿Qué es lo que me da con esto? Es f de 2. ¿Cuánto me da? Signo de pregunta. Me dice, ni idea cuánto da. Vemos en la otra, en la g. Igual. G de 2. 0,25. Entonces, no son las mismas funciones. Primero porque tienen dominios distintos. ¿Por qué dominios distintos? A esta le tengo que quitar el 2 y el menos 2. Y a esta solo le quito el menos 2. A esta, dicho de otra manera, la G, le puedo dar el 2. Casualmente me da 0,25. Mientras que la azul, que está acá, no le puedo dar el valor 2. Entonces, eso las hace funciones diferentes, aunque coincidan para todos los otros valores. Así que hay que ser precavidos con esto. Tengo que estar articulando la parte gráfica, la parte numérica, la parte gráfica, la parte algebraica, que es esta, con la parte numérica. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para calcular un límite algebraicamente diciendo, bien, esta función, x cuadrado menos 2 sobre x cuadrado menos 4, se comporta para todos los valores distintos del 2 y del menos 2 como esta función. Entonces, yo puedo hacer esta cuenta. Para el cálculo del límite, puedo reemplazar a la función x menos 2 sobre x cuadrado menos 4 por otra función que coincidan con todos los valores, excepto con algunos de su dominio. Y entonces yo podría reemplazar ahora por el 2 y me da un cuarto. Pero miren lo que estamos haciendo, es un cálculo de un límite. Lo que estamos haciendo es el cálculo de la tendencia de esta función cerca del 2, que es igual a un cuarto. Sin embargo, si a esta función, la original que tengo, la reemplazo por 2, me dice que no está definido. Eso lo tengo que tener presente, que la noción de límite no me dice qué pasa justo en el valor, me dice qué pasa en las cercanías del valor. Y para eso uso una función que no tiene problema justo con el 2. Y lo reemplazo con el 2, ¿cuánto me da? Un cuarto. Y bueno, entonces la función en la cercanía del 2 tiene un valor cercano al un cuarto. Si lo vemos acá, ahora nos vamos al menos 2, que era el otro. Quiero ver el tratamiento algebraico. Que acá, ¿qué vemos con lo que veíamos ayer cuando hacíamos las gráficas? Miramos en la gráfica, veíamos, si yo me acerco, acá está el menos 2, desde la izquierda, desde valores menores, menos 2, y algo, los valores de la función, lo habíamos visto colocando este puntito que nos dimos, tienden a valores que se hacen infinitamente pequeños. ¿Cómo lo vemos? Acá, menos 2,1, menos 2,001. Esto, si lo ubico en la tabla, en la gráfica, me vengo acercando desde la izquierda y me voy hacia el menos 2. Y los valores se van haciendo cada vez más pequeños. Menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000 y así continuaríamos. Matemáticamente decimos tienden a valores
infinitamente pequeños o menos infinito. Menos infinito no es un número, es la forma que marcamos en matemática una tendencia. No es que yo llego y llego hasta infinito y acá está infinito. No, infinito es algo que no tiene fin. Si lo vemos desde el lado derecho, que en la tabla tiene que ser lo que estamos viendo abajo, el lado derecho es, acá está el -2, el lado derecho es hacia el lado del -1, pero me tengo que acercar, veo que la función cobra valores que se hacen cada vez más grandes, si lo veo en la gráfica. ¿Cómo se ve en la tabla? Me tengo que acercar así, desde el -1,9, -1,99, y ahora veo 10, 100, 1000, 10.000 se hacen infinitamente grandes. ¿Qué veo? Que por la izquierda y por la derecha no tienen las mismas tendencias. Entonces decimos, si me piden esto, el límite cuando x tiende a -2, termino diciendo no existe para ese valor. Lo que sí existen es tendencias. Por la izquierda menos infinito, por la derecha valores infinitamente grandes, pero precaución, el límite no existe, lo que tenemos es una tendencia por izquierda y por derecha. La función, acá decimos, es discontinua, inevitable, como para que se lleven algunos conceptos que vamos a refinar en las unidades siguientes. Un error frecuente es decir, sí, acá el límite, por ejemplo, el lateral derecho, existe y es infinito. No, la expresión en los fundamentos es el límite no existe porque tiende a valores infinitamente grandes. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta cuando no existen? Esto es regla mnemotécnica, básicamente. Si yo tomo en la tendencia y veo que arriba me quedó un número distinto de 0 y abajo me queda 0 cuando reemplazo. Cuando me pasa eso, por lo general, siempre hay excepciones, pero en el caso de lo que trabajamos con ustedes, no va a pasar así. Les damos los casos más simples, porque no estamos en una carrera de matemáticas, sino una carrera que usa a la matemática como herramienta. Cuando pasan esas estructuras ya puedo anticipar en el registro algebraico que no va a existir el límite. Pero ustedes tienen la ventaja que pueden ver la gráfica, pueden hacer la tabla, pueden articular los registros. No tiene mucho sentido realizar un tratamiento algebraico para llegar a esto. De todos modos, si lo quiero hacer, puedo mirarlo en ese registro algebraico y entonces uno puede preguntarse, perdón, puede hacer un intento de una simplificación, pero no me va a aportar mucho. También podríamos preguntarnos, en esta idea de tendencias, ¿qué pasa cuando los valores de la variable, la x, se hacen infinitamente grandes, son muy grandes? Otra vez nos iríamos a una tabla. Hacemos una tabla, 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000, y ahí aumentamos y empezamos a ver los valores. De la tabla veo que se hacen prácticamente ceros. No puedo ver las tasas, no me doy cuenta si vienen, ¿cómo tendría que ver? Y tendría que ver la variación que hay entre ellos dividido en 100, es muy difícil darme cuenta la tasa, pero de la gráfica me doy cuenta que la tasa no es lineal, que inicialmente las tasas de descenso son mucho más grandes y luego tienden casi a aplanarse, me van a quedar valores que son positivos, esa es la tendencia a largo plazo. Ahí decimos, bueno, si los valores de la x tienden a infinitamente grande, los valores de la función tienden a ser 0. Si lo vemos en un tratamiento acá algebraico, claro, no me dice nada con esto. Veo, ¿qué sería tendencias grandes? Números grandes, le resto 2, me quedan infinitamente grandes. Números grandes elevados al cuadrado o números infinitamente grandes elevados al cuadrado son infinitamente grandes. Y le resto 4, me quedan valores infinitamente grandes. Esto uno dice es una indeterminación. Indeterminación significa no está determinado. Infinito sobre infinito, o sea, números muy grandes sobre números muy grandes. Lo que no me dice es quién es más grande que el otro. Y un error es de pensar que son por igual. Si los pensáramos que son por igual las tendencias, uno diría, claro, lo simplifico, eso me da igual a 1, pero eso es darle la categoría de infinito a un número, son tendencias. Entonces, precaución, infinito no es un número. Podemos analizar el comportamiento del registro tabular o hacer un tratamiento algebraico.
¿Cómo sería ese tratamiento algebraico? Bueno, puedo, en lugar de analizarlo con esta función, analizarlo con una que se comportaba muy parecido, exceptuando en algunos valores del dominio, en particular para el -2, por ejemplo, y el 2, que eran los problemas. Si ahora analizo tendencias, es más fácil analizar una tendencia en este límite, en la 1 sobre el x más 2. ¿Por qué? Diríamos esto. Bueno, arriba es una constante, siempre, por más que los valores de x se hacen muy grandes, esto tiende a un 1. Sin embargo, en el denominador lo tenemos que pensar así. Números muy grandes, infinitamente grandes, más 2, son números que tienden a infinitamente grande. Por eso esa flecha. Bueno, un número 1 dividido, números cada vez más grandes, positivos, tiende a ser 0. Si no me sale ese pensamiento, hago cuentas, y si no pienso, tengo que repartir una torta entre una cantidad que es cada vez más grande de personas. ¿Qué recibe cada persona? Y prácticamente nada, o sea, tiende a ser 0. Por eso decimos, bueno, en el límite eso es igual a 0. Bueno, eso era lo que les queríamos contar por hoy. Si hay alguna pregunta o no que les permita avanzar en los prácticos, bastante para terminar, mirar estos registros para encontrarnos en la clase práctica ya del día martes y escucharlos a ustedes, a ver cómo hacen las lecturas en los diferentes registros y demás. Se nos sumó ahí gente que la tenemos siempre constante, Miriam, Ayar, que ya forman parte de nuestras amistades, ¿no es cierto, Jaime? Decimos, ya son las personas Sí. que vemos y entonces uno dice, ya los extrañamos si no los vemos a los que se suman. Y no nos acompañan. Sí. Así. Hasta allí llegamos con la clase teórica de hoy. Les queda a ustedes el fin de semana la excusa de decirles a la familia, no voy a salir porque tengo que ponerme a estudiar matemáticas, porque quiero lucirme en la clase práctica del día martes. No nos tienen que abandonar. Miren que si nos abandonan, nosotros ya nos van a hundir en depresión. Sí, Es práctico es de ellos, literal. claro. Como una sumita para aclarar la duda en el parcial, porque en el parcial no vamos a llegar como a ver el video para ver cómo hizo el profe tal ajuste. No, ya tenemos que llegar ya con todas las técnicas expertos para que ese parcial les vaya muy, muy bien. Es Seguro que estamos de seguros que que les van a ir sí, bien. a los que están juiciosos, pues, Sí, a Eso los también el 28 de diciembre. sí. sí, Que el Día de los le queríamos Inocentes. preguntar si lo querían, Es el día- lo podíamos pasar. Otras opciones serían, o lo adelantamos al 24 a la noche, 9 de la noche, total les da tiempo. 2 horas de parcial a las 11. Después se Terminan, ponen entonces, fíjense, miren la ventaja. Si lo adelantamos al 24, ustedes no tienen que preparar la comida, tienen que decir, no estoy haciendo el parcial. Ustedes preparen todo, que yo me desocupo a las 11 y me uno a las 11 ya para comer, para el brindis. O si no, lo atrasamos a un lavar poco, los platos. el 31 lo podemos pasar, en lugar No, del yo decía 28 lo porque pasamos al 31. el 28 es el Día de los Inocentes, me está diciendo nos va a ir bien, es como, ¿Cómo ese negativismo así? Uno tiene que decir, por No, eso la Miriam, opción yo es, tengo fe que te va a ir súper. pero sí, es más, asumimos con Jaime que van a promocionar, porque los que saquen 7 o más en el parcial y sacan 7 en otro, ya tienen parte del examen hecho. Entonces, ese es un incentivo. Ustedes tienen que decir, yo voy a promocionar el parcial 1, parcial 2, cosa que cuando voy a presentarme a rendir, me queda solo la última unidad. Hago el ejercicio de la última unidad nada más, algo cortito. Se presentan a la sede y dicen, pero ¿cómo este entregó en 15 minutos? Le fue mal. Y me dicen, no, promocioné, entonces me quedó a hacer un pedacito de la última unidad nada más. No hago los ejercicios que todos los otros tienen que hacer. Ahí tienen como incentivo. ¿Cómo sería eso, profe? Si Si aprobando ustedes, un parcial. los dos parciales, si aprueban Ah, los dos los dos. parciales con 7 o más, de allí, entonces les queda solamente, les comparto, mira.
Vamos a compartir acá para mirar qué tenemos. Ese es un regalo de Navidad, realmente. Claro. Y miren que no lo Para que estamos no se quejen que diciendo. vamos así tan Sí, rápido. acá estamos. Miren, en el primer parcial entró unidad 1 y 2. Acá. En el parcial, allá del 25 de enero, entra toda la unidad número 3. Entonces, cuando se presentan a rendir, si sacaron... No, estamos seguros con Jaime que no va a ser un 7, va a ser 10, y acá en este 10 felicitado, o sea, acá, o 10 más, así 10 plus. Entonces, cuando van a hacer el examen, no es que tienen un examen distinto. Tienen el examen de los regulares, que incluye todos, ejercicios de la 1, de la 2, de la 3 y de la 4, solamente que los que promocionaron, que aprobaron el primer parcial y el segundo parcial, ya les vamos a marcar solo el puntito, el apartado referido a la unidad número 3. Y nada más. Esa es la idea de regalo de incentivo de Navidad. Vieron que en las fiestas siempre hay así promoción para la fiesta, así, bueno, esto Pantalones con menos 25%. con 25%, acá es parciales con el 75%, sería examen con el 75% de descuento, porque imaginen que si eran 4 unidades, ustedes promocionaron, hicieron bien lo que eran de las 3 primeras unidades, le quedó el 25% de la materia nada más, así que 75% de descuento. Qué bueno, profesor. Les podemos hacer, así que no nos escuchen. Es sacrificar parte de diciembre y enero. Podemos llegar a que alguien pueda hacer un recuperatorio de uno de los 2 parciales, pero lo tiene que tener aprobado al parcial. ¿Qué sería haber aprobado? Me saqué 6, 5, porque ¿cuándo lo apruebo? Con 4. Pero entonces uno dice, saqué entre un 4 y un 5, se lo tengo aprobado, y el siguiente parcial me saqué un 10. Pucha, bueno, en ese caso les permitimos que, bueno, puedan hacer ese recuperatorio del primer parcial para sacarse un 10 plus, así, bueno, no, sería 7, 8, 9 o 10, una cosa así, pero tiene que ser aprobado. No es que yo me presenté al primer parcial y saqué un 2. Me presento al segundo parcial y saco un 2. Quiero recuperar para promocionar. Imposible. Imposible. Ya ahí Hijo de Dios, como dicen claro, ustedes. ahí hay que jugarse para regularizar, o sea, llegar a quedar regular allí con eso. Pero nosotros sabemos que eso no va a pasar en este grupo, eso no pasa. Profesor, igual se puede promocionar si no se tiene, por ejemplo, yo no tengo aprobado matemática 1, estoy regular, pero no rendí todavía. Eso, acá vamos a hacer así.